Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, distinguidos embajadores, delegados, colegas y amigos. En nombre de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y del Secretario para Acceso a Derecho y Equidad, Mauricio Ranz, deseo darles las gracias por estar con nosotros esta mañana y unirse a nosotros en el lanzamiento del cuarto informe del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las Américas, SICREMI 2017. Esta mañana contamos con la presencia de Su Excelencia el Embajador Néstor Méndez, secretario adjunto de la OEA, y del señor Jean-Christophe Dumont, jefe de la División de Migración Internacional de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y quienes a continuación nos honrarán con algunas palabras preliminares sobre el rol de la OEA y de la OECDE en el tema de migración y en la producción de este informe. Gracias. Secretario, tiene la palabra. Muy buenos días a todas y todos. Hoy disponemos de evidencia abrumadora que confirma que la práctica del respeto y promoción de los derechos humanos, así como de las libertades fundamentales de los migrantes, beneficia tanto a los migrantes como a los países de destino, tanto por el crecimiento de su economía como la cohesión social. Amigos y amigas, señoras y señores, hoy es un día muy especial, no solo para las Américas, sino para todo el mundo, porque celebramos el Día Internacional del Migrante. Se trata de 244 millones de migrantes en el mundo y no existe que no se haya visto involucrado con la movilidad humana, sea como país de origen, acogiendo migrantes de otros lugares, o como país de tránsito en la travesía que muchos hacen en busca de un mejor futuro. En este día, además, se cumple el 27 aniversario de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y miembros de sus familias, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1990, uno de los instrumentos normativos esenciales de reconocimiento y protección de derechos humanos. Todos y cada uno de nosotros tenemos la obligación moral de respetar y promover en la práctica diaria los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes. Un primer ejemplo de política pública que ayuda a ilustrar un enfoque de derechos en el abordaje y tratamiento de la migración es el Acuerdo de Residencia del Mercosur. Hasta hace alrededor de 10 años, luego de décadas de políticas migratorias restrictivas basadas en la perspectiva de la seguridad nacional, cientos de miles de personas eran excluidas, invisibles, temerosas por su condición de migrante, sin derecho alguno en los países del Mercosur. La falta de derechos laborales mínimos, de derecho a la educación de los hijos menores, a la salud y a todas aquellas cosas esenciales de una vida digna, era el panorama general. Luego, tras consolidarse las democracias en muchos países de las Américas, se iniciaron profundas reformas a sus leyes migratorias, basadas en un enfoque basado en derechos humanos. En ese contexto de una nueva visión del migrante, plasmada en las nuevas leyes migratorias, los países del Mercosur suscribieron un acuerdo de residencia, mediante el cual se rescató de la invisibilidad y falta de esperanza de cientos de miles de migrantes,
restaurando y respetando sus derechos e integrándolos a las sociedades de sus nuevos países de residencia. El acuerdo Mercosur facilitó y abrió un canal de migración segura y ordenada, habiéndose anticipado a los principios y objetivos del Pacto Global por la Migración y la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. El cuarto informe SICREMI que presentamos hoy nos revela cifras impactantes sobre el buen resultado del Acuerdo de Residencia Mercosur basado en el respeto y promoción de los derechos humanos y las y los migrantes. Por ejemplo, entre 2010 y 2015, la inmigración hacia los países del Mercosur aumentó un 74%, representando en 2015 el 20% de toda la inmigración hacia las Américas, con 710,000 inmigrantes. Un hecho extraordinario también es que los resultados en aspectos sociales han superado largamente los resultados económicos del acuerdo de integración. Un segundo ejemplo de políticas migratorias con enfoque de derechos con resultados concretos y positivos es la denominada migración de escape, aquella que sucede de forma repentina y en gran número de personas en un corto tiempo y que involucra migrantes con demandas de protección internacional. Tal es el caso de los colombianos afectados por el conflicto armado que azotó ese país por tantos años, de los haitianos debido al terremoto de 2010, de los cubanos ante la inminente derogación en Estados Unidos de la norma que facilitaba el ingreso automático y establecimiento en ese país, y más recientemente, el caso de los venezolanos que están abandonando su país como resultado de la crisis. Para dar una idea de la magnitud de este tipo de migración, en el 2015, estas 4 nacionalidades de origen representaron el 24% del total de la inmigración en América Latina y el Caribe, identificándose unas 205,000 personas. Y si damos un paso más adelante en la información, vemos que esa cifra para el 2015 es 3 veces más de la que se registraba en el 2010. ¿Qué sucedió con ellos entre 2010 y 2015? ¿Dónde y de qué forma se establecieron? La respuesta es en clave de protección de los derechos humanos de los migrantes, así como la solidaridad y cooperación internacional. Decenas de miles de colombianos se establecieron en Ecuador mediante medidas de protección especial como el registro ampliado. Brasil, por su parte, ante la ausencia de un régimen que contemplara la situación de catástrofe natural, ha concedido a 44,000 haitianos un visado por razones humanitarias, permitiéndoles residir legalmente en el país, trabajar y tener acceso a servicios de educación y salud. En Estados Unidos, a inicios del 2017, según informe del Congreso, se estimaba unos 50,000 haitianos bajo el programa de estatus de protección temporal. En el caso de los cubanos, en su complejo tránsito por diversos países hacia Estados Unidos, la situación de crisis humanitaria fue resuelta gracias a la cooperación y solidaridad entre muchos países, lo que permitió también que miles de ellos terminaron residiendo en países por los cuales transitaban. En el caso de los venezolanos, a pesar de la suspensión de la República Bolivariana de Venezuela como miembro del Mercosur, varios países han mantenido en firme el acuerdo de residencia, lo que explica la numerosa llegada de venezolanos a Argentina, Uruguay y Bolivia, países
donde su presencia no era históricamente relevante. También Brasil, mediante un reciente decreto de facilitación de residencia para ciudadanos de países limítrofes, alberga la llegada de miles de venezolanos. Por su parte, Ecuador, mediante el Estatuto Permanente Ecuador-Venezuela, también brinda facilidades para el asentamiento de venezolanos, y Colombia, que ha implementado medidas para facilitar el tránsito a decenas de miles de venezolanos, contribuyendo a mitigar las múltiples necesidades básicas con las cuales ingresan. Pero el hecho indiscutible es que el éxodo de los venezolanos hacia afuera de sus fronteras tiene su correlato en la protección de los derechos humanos de los migrantes, así como en la solidaridad y cooperación internacional en los países por los cuales transitan o deciden establecerse. Lamentablemente, la violación de los derechos humanos de los migrantes es una realidad innegable. Los riesgos de muerte, la extorsión, la xenofobia, la trata y tráfico de personas, la separación de familias, el retorno forzado al país de origen y la violencia ejercida por el crimen organizado no son una realidad ajena a nuestro hemisferio. Hoy quiero expresar nuestro agradecimiento a los siguientes: los 20 países participantes de todas las subregiones de las Américas por el apoyo y arduo trabajo de sus corresponsales nacionales y sus contribuciones al reporte que presentamos hoy. A la OSD, representada aquí por Jean-Christophe Dumont, quienes han sido amigos y compañeros de ruta desde hace más de 10 años. Al Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, el CEMLA, por su valioso aporte a la sección de remesas en esta edición 2017. Al Gobierno de España y al Gobierno de la República Popular China, que con su generoso financiamiento ha hecho posible el cuarto informe Migración Internacional en las Américas, SICREMI 2017. En particular, al maestro y amigo Georges Lemaitre, quien, a pesar de su retiro y merecido descanso, nos sigue acompañando en este proyecto. Un cordial saludo también y bienvenida a Trinidad y Tobago, que se ha incorporado al SICREMI integrándose a los trabajos para nuestro próximo quinto informe Migración Internacional de las Américas, el SICREMI 2019. Señoras y señores, la OEA está comprometida a seguir trabajando por un enfoque de derechos humanos en el abordaje de la migración y en el reconocimiento explícito de las contribuciones económicas y sociales que hacen los migrantes, y también fomentar una mayor comprensión de los vínculos entre la migración y el desarrollo, específicamente en el tema de mercados laborales y remesas. En el marco de la Comisión de Asuntos Migratorios, los países han reiterado la necesidad de visibilizar estos aportes y dignificar la imagen de los migrantes a través de la difusión de las contribuciones positivas de la migración a los países de acogida, contrarrestando los mensajes xenofóbicos. Este es un buen momento para darle un nuevo empuje a esta visión coherente, integral y equilibrada de la migración. Parafraseando al Papa Francisco, no podemos dejarnos robar la esperanza. Muchas gracias. Good morning, everybody. Thank you very much, Assistant Secretary General Ambassador Nestor Mendes, for your inspiring speech.
Excellencies, distinguished participants, ladies and gentlemen, I'm very pleased to launch today with you the 2017 edition of the International Migration in the Americas, the fourth report in the series. As in previous edition, the report is based on the continuous reporting system on international migration in the Americas, which result of a joint effort of the OAS and the OECD, aiming at monitoring recent trends in movements and migration policies in international comparison. This work also aims at supporting discussion and public debate on international migration at national, regional, and international levels. International migration in the Americas is a unique source of information on migration, produced on the assumption that policy debate is carried out on the basis of evidence and fact, in particular in the basis of international comparative evidence. There are three main gaps in our knowledge of regional migration that this work helps to fill. The first is to understand the overall magnitude of migration movement at regional level, their nature, their evolution over time, and how they are affected by policy changes. The second encompasses how migrants are faring and contributing to the economy and to the labor market in both destination and origin country, as that was just highlighted. The third gap that we try to fill with this publication is to monitor and describe migration policies and identify common challenges across countries and difference in terms of policy responses. By filling these three gaps, we hope to place the discussion of migration-related issues on a firmer footing. Better understanding of migration is not just helpful for researchers and policymakers, but we hope and believe that it can help prevent prejudices against migrants and migration. The years covered by the publication, namely 2010 to 2015, have been interesting ones from the point of view of migration in the Americas. At least three key findings merit to be underlined, but my colleagues will obviously provide more detailed results in their presentation of the report later this morning. The first key finding I would like to highlight relates to the importance of intra-regional migration. Between 2010 and 2015, international migration in the Americas grew by 5% per year, or almost 30% in the past 5 years. In the meantime, however, migration in the Latin American and Caribbean region has increased by 70%. Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panama are establishing or re-establishing themselves as immigration country. In the past 15 years, the total number of immigrants resident in LAC, Latin American and Caribbean countries, originating both within and outside the region, increased by 2.6 million, or 45%. By comparison, during the same period, the number of migrants increased by 34% in the US, 11 percentage points less, and by 30% in Europe, even if you take into account intra-EU mobility. Clearly, the LAC region is one of the most dynamic regions of the world when it comes to migration. In this edition, we are also able to quantify movements among signatory countries of 6 regional agreements, with several having overlapping membership. The agreement already included specific provision to facilitate movement of certain persons or workers of countries which are members or associate members of these trading blocs. It was already mentioned as one of a great achievement, and I think these numbers are telling. Total immigration, temporary and permanent, from the Americas total to NAFTA, total over 1 million in 2015. Within Mercosur, where most of the migration comes between members of the agreement, the corresponding figures from the Americas to Mercosur is close to 600,000. It reaches 207,000 with the Pacific Alliance and 126,000
for the Andean community. Altogether, the evidence is clear. Regional migration is gaining a lot of importance. Whether this increase in intra-American migration is a temporary phenomenon or reflects a greater and longer-lasting economic integration of a region remains to be seen in part, but it is a development we cannot ignore anymore. The second and positive development I want to highlight concern the labor market situation of migrants in Europe and the United States. Because of stronger economic growth in the US and economic recovery in Europe, on average, the employment rate of American migrants rose by 1.6 percentage points, and the risk of being unemployed decreased for virtually every group of migrants from the Americas between 2013 and 2015. This is good news. And what is more is that the outcomes in Spain, where a large number from the Americas are still living, the outcome in Spain are improving with the beginning of a recovery appearing in that country. So that's really a good news. As a consequence of that, and that's my first highlight, we see a growing importance of remittances. In 2016, remittances flow to Latin America and the Caribbean reached a record level in nominal terms. On average, remittances increased by 7.2%, which correspond to the highest growth rate in the past 10 years, and reached $70 billion in 2016. The growth was observed in all different sub-regions, with an undoubtedly positive impact on millions of recipient households. As we emphasized already in many occasions, all OECD work points to the same evidence, to the fact that migration, if well managed, brings benefit to host countries as well as to migrants themselves and to country of origin. The Americas is certainly not an exception in this respect. I will leave a presentation of the detailed result of this year's edition to my colleagues Georges Lemaitre and Juan Manuel Jimenez, and I will close by reaffirming the commitment of the OECD to the CICREMIC project. If the development of recent years in some OIS countries have shown anything, it is how pertinent the launching of this project was back in 2009. But they have also illustrated how useful it would be at this juncture to consolidate and further expand the scope of this work, notably to include how specific questions are addressed by migration policies across countries. We have come already a long way with this fourth edition, but much remains to be done. We want to start collecting data in a systematic way on labor market outcomes of migrants in like countries. We want to explore new specific topics such as labor market and economic impact at regional level, short-term movements for work and study, return and reintegration in special chapters that will be included in forthcoming editions. We are also hoping to make our migration database more widely available to policymakers and researchers. And last but not least, we expect to further increase the CICREMIC network, to additional Caribbean countries and a few remaining countries on the continent that are not currently participating. I look forward to future development and thank the country who have contributed to support this work, notably Spain and the Republic of China. Our joint efforts should be seen as a public good to support balanced and productive dialogue on migration issue at national, regional, and global level. Thank you very much for your attention. Gracias a nuestro secretario adjunto por sus palabras y al señor Jean-Christophe Dumont por introducirnos al tema y a la relevancia de nuestro informe. También se encuentra con nosotros esta mañana nuestro secretario de Acceso a Derechos y Equidad, Mauricio Ranz, nuestra presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Wendy Acevedo, y el representante alterno de Colombia ante la organización, Álvaro Calderón, quienes han apoyado este emprendimiento en sus ámbitos de acción hace ya algunos años.
convencidos de la importancia de los informes de SICREMI para los países, para la región y en el ámbito internacional. Por ello, hemos pedido que nos compartan la relevancia de los informes desde sus diferentes perspectivas. Secretario Ranz tiene la palabra. Good morning, everybody. It's really a great honor for us, for Secretary of Access to Rights and Equity, and to the Organization of American States, and for OECD as well, to greet you all in this morning and express our gratitude for your attendance, particularly in a moment which we are heading on Christmas. And I'd like to greet everybody in the person of our Assistant General Secretary, Ambassador Nestor Mendes, and Wendy Azevedo, the President of the Commission on Migration. And in this day, the International Day of Migration, we have the honor of celebrate this event with the launching of such an important joint analysis and inform on migration carried out by OAS and OECD. Now turning to Spanish, yo quisiera agradecer también a todos que han producido este documento, particularmente en el equipo de la Secretaría de Acceso a Derechos de la OEA, Juan Jiménez, en la persona de Marcia Bebiano y también en la persona de George Lemaitre, los tres que han hecho la coordinación técnica del proyecto, y de Katiuska, que está con nosotros acá también, del equipo de la Secretaría de Acceso a Derechos del Departamento de Inclusión Social, por el trabajo muy bien hecho. Em especial, eu queria agradecer ao secretário adjunto da OEA, embaixador Nestor Mendes, que nos acompanha no dia de hoje, que ha impulsionado o tema migratório em la OEA desde 2008 e ha apoiado o projeto SICREMI desde sua primeira edição. Assim que nos é muito grato contar com sua presença no dia de hoje. E agradecer a presença do embaixador Álvaro de Colômbia, por sus aportes a este tema tan importante a nuestra organización. La migración hemisférica conlleva a una demanda de información a nivel internacional para sustentar los diálogos y debates de políticas, así como la formulación y ejecución de políticas públicas en la materia. Y aquí es donde nace la necesidad e importância de contar sistema contínuo de reportes sobre migração internacional em las Américas. SICREMI, impulsado por la OEA, é uma resposta concreta frente a conjunto de desafios em matéria de informação e tem entre seus objetivos específicos o fortalecimento da capacidade institucional de los países miembros para generar informação oportuna e confiável na área da migração. Comparto agora com vocês algumas das vantagens comparativas do SICREMI e seus benefícios para a comunidade internacional. O SICREMI é empreendimento de los países, único no hemisfério por el tipo de informação que reporta, sua cobertura e periodicidade. É projeto de alto valor agregado, onde o valor do aporte individual de informação de cada país se multiplica al integrar-se ao informe regional, permitindo obter uma melhor e mais precisa descrição do fenômeno migratório. A sistematização de los registros administrativos e a periodicidade anual de los informes, estamos já no quarto, permite disponer de informação sobre fluxos migratórios sem necessidade de esperar os períodos intercensales, 10 anos al menos,
ou a realização de eventuais encuestas especiais, las quais não são realizadas de forma contínua. O contenido de los informes inclui o nível e características de los flujos de aproximadamente 95% de los imigrantes que recebem los países de las Américas, assim como de los flujos de los imigrantes originários de las Américas hacia sus países de destino, com informação disponível para 65 países em base de dados da OEA, CICREME, OECD. Também efetua análises com enfoque de gênero, diferenças no tipo de trabalho que accedem homens e mulheres migrantes, taxas de desemprego e roles de gênero para acesso à residência. Analisa o assentamento de imigrantes de las Américas em países de destino mediante aspectos como tempo de permanência e adquisição de nacionalidade, assim como a inserção laboral de los imigrantes de las Américas em países de la OECD, mediante indicadores como a taxa de desemprego, taxa de emprego, taxa de participação e sobre calificação de los imigrantes. Además, reporta novidades em los marcos normativos, políticos e programas sobre migração, que os países realizam e inclui artículos técnicos sobre aspectos como a medição da migração internacional, estimação da migração em situação irregular, entre outros. Entre os principais resultados, menciono o fortalecimento da capacidade institucional em la produção de informação migratória de los países e já que a intervenção do projeto conduz a sua generação bajo certos parâmetros de qualidade e também cria ou melhora, segundo o caso, os canais de comunicação e cooperação entre as distintas entidades de produção de informação migratória a nível nacional, como são os Ministérios de Relações Exteriores, institutos de estadísticas, institutos de migração. Además, aunque el CICREME não é um projeto dirigido especificamente a la estandarização e harmonização de los sistemas nacionais migratórios, seus resultados conduzem a iniciar ou profundizar ambos processos, donde as conclusões y recomendaciones de los talleres anuales de los corresponsales son tenidas en cuenta por las oficinas nacionales de estadística y las instituciones responsables de la gestión migratoria. La sistematización de los datos permite también comparaciones internacionales de resultados de políticas migratorias mediante información estandarizada de las categorías migratórias. Quero também ressaltar que este projeto contribui diretamente ao logro das metas 10.7, governança de la migração, e 17.18, geração de dados desglosados por el status migratório, de la Agenda 2030, para o desenvolvimento sustentável. Eu quero também recordar a todos que hicimos na semana passada uma celebração neste mesmo Salão das Américas, uma celebração das contribuições positivas que os migrantes fazem a los países de destinos. Então, a OEA, a OCDE, estamos celebrando com toda a importância que o tema requer uma semana de los migrantes. Em um momento em que se vê tanto nacionalismo exacerbado, tanta xenofobia, estamos cá, nós outros, organizações internacionais, sustentando, aportando os contributos que os migrantes fazem ao processo de desenvolvimento em los países de destino. Lo positivo que é a migração e a contribuição de todas as nacionalidades em nosso globo. Então, agora, antes de termos a apresentação por Juan Manuel
y por los otros socios de la OSDE, vamos a continuar la sesión. Márcia, por favor, tiene la palabra. Gracias a todos. Bueno, ahora vamos a pedir que nuestra presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios y representante alterna de El Salvador nos comparta algunos comentarios desde la perspectiva de la Comisión sobre la relevancia del informe, y luego pasaremos a los comentarios de Álvaro Calderón, que es representante alterno de Colombia ante la OEA. Gracias. Señor Secretario General Adjunto, embajador Néstor Méndez, que nos acompañaba. Señor Jean-Christophe Dumont, jefe de la División de Migración Internacional de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Señor Mauricio Ranz, secretario de Acceso a Derechos y Equidad. Señores embajadores, representantes permanentes, observadores y delegados. Señor Álvaro Calderón, representante alterno de Colombia ante la OEA. Señor Georges Lemaitre, de la División de Migración Internacional de OCDE, y el señor Juan Manuel Jiménez, especialista en migración del Departamento de Inclusión Social. Señoras y señores, en nombre de la Comisión de Asuntos Migratorios, agradecemos la oportunidad de participar en el lanzamiento del cuarto informe del Sistema Continuo de Reporte sobre Migración Internacional en las Américas, mejor conocido como SICREMI 2017, más aún en una fecha tan significativa como lo es el Día Internacional del Migrante. En ese sentido, queremos hacer propicia esta oportunidad para reconocer a todas las personas migrantes y destacar la importancia de continuar protegiendo su seguridad, dignidad, sus derechos humanos y libertades fundamentales, sea cual fuese su estatus migratorio, atendiendo las necesidades especiales de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Asimismo, de reconocer y valorar los aportes y contribuciones que realizan en todas las esferas del desarrollo sostenible en las comunidades donde se residen. En un momento crucial hacia la construcción y adopción del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular en Naciones Unidas, los datos, tendencias y estadísticas sobre la migración internacional, en este caso en las Américas, se vuelven fundamentales para orientar las discusiones e incidir en las decisiones para una mejor gobernanza de la migración internacional. Las discusiones iniciadas durante el proceso de consulta hacia el Pacto Mundial de la Migración, desarrolladas durante el presente año, han evidenciado la persistencia de brechas de información y la necesidad de mejorar los datos, la investigación y el intercambio de información sobre la migración y el desarrollo, lo cual es determinante para la planificación y el desarrollo de políticas coherentes. Se necesitan más y mejores datos actualizados sobre migración y desarrollo, así como la información desagregada con enfoque de género. En ello radica la importancia del SICREMI, el cual nos ofrece información oficial recolectada de 21 países de las Américas, sistematizada a través de un modelo metodológico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que ha sido adaptado a la región y que nos ha permitido, desde el primer informe ya hasta el que conocemos este día, contar con información relevante respecto al panorama de los movimientos migratorios en la región, sus tendencias y perspectivas. El cuarto informe del SICREMI provee valiosa información sobre la situación en el mercado laboral, el impacto de las remesas en América Latina y el Caribe, la dimensión regional de la migración en las Américas, su naturaleza y la evolución de los movimientos migratorios, entre otras variables de gran impacto sobre las que debemos conocer más. Nos congratulamos que cada vez se suman más países a este esfuerzo, lo que significa el reconocimiento a la relevancia de la información y los hallazgos que evidencia, por lo que instamos a que más países se incorporen para fortalecer con sus aportes
e información esta iniciativa que es única en la región. Mientras más países participen, se podrá tener una radiografía más certera de la situación de la migración en el hemisferio, sus causas e impacto en el desarrollo sostenible de la región. Como lo hemos hecho hasta la fecha, continuaremos brindando el apoyo que desde la Comisión de Asuntos Migratorios nos sea posible, motivando la participación de más Estados miembros y difundiendo la valiosa información recopilada en todos los informes. Particularmente ahora, a través de la campaña de medios que mencionó el secretario Rands, que lanzamos la semana pasada, Los Migrantes Cuentan en las Américas, en la cual queremos dar a conocer los datos, los aportes que los migrantes realizan en todas las esferas del desarrollo sostenible en los países de origen y destino. Extendemos nuestras felicitaciones y agradecimiento a todos los actores que participan en la elaboración de este informe, en particular los corresponsales, los países cooperantes y todos los funcionarios de las organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en el tema de las migraciones, que vamos a hacer mucho uso de la información que este informe nos provee. Muchas gracias. Ahora el turno es mío. Muy buenos días a todos, señores embajadores. Un saludo especial para ustedes, señor secretario de Acceso a Derechos, apreciada Wendy, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la OEA, y los delegados de la OCDE y todo el equipo de trabajo que apoyó la realización de este cuarto informe del CICREMI, que como muy bien lo mencionaba el secretario de Acceso a Derechos, es un documento único dentro de la región, que realmente no tiene un efecto comparativo por la información y el valor de la información que trae. Bueno, un saludo, un buenos días realmente para todos. El informe, este cuarto informe, al igual que los anteriores, yo quisiera referirme al siguiente punto. Dentro de las políticas públicas, en general, la política migratoria es la política que históricamente se ha nutrido más de mitos que de información real. Y los estados hemos construido políticas migratorias basadas en los mitos y no en la información real. Y ese realmente yo creo que es el valor fundamental que nos trae el informe del CICREMI. Obviamente la migración internacional, los propios llamados flujos mixtos y las políticas restrictivas que persisten en un gran número de estados generan unos niveles de irregularidad migratoria supremamente altos. Y efectivamente son seres humanos invisibles, son seres humanos que las entidades del Estado no los tenemos en cuenta. Por lo tanto, no es que la entidad de por sí no ejecute la política, sino es que no tiene la información, no cuenta con la información para poder ejecutar la política. Y los imaginarios de la sociedad son perversos. Los imaginarios de la sociedad, sobre toda una base de efectos que conocemos claramente como la xenofobia, la discriminación, y aparte de eso, si le sumamos la explotación de las personas, tanto a nivel de la trata de personas como otras vías de explotación, pues aún más difícil es para las instituciones. Y eso realmente es lo que yo quisiera rescatar de este informe, un informe que indiscutiblemente, este y los anteriores, de igual forma, y hay que estimularlos. O sea, desde la perspectiva de Colombia, lo que hay es que estimular, hay que generar un mayor apoyo para que cada vez podamos contar con una información más certera en materia migratoria. No solamente los movimientos y los flujos migratorios estadísticos son necesarios. El informe nos provee una información adicional con respecto a la movilidad de carácter laboral, que claramente
dentro de la región, y de pronto también me apoyo en otro tipo de organizaciones especialistas en materia de migración, como es la Organización Internacional para las Migraciones. El mayor flujo migratorio dentro de la región es por razones de carácter económico. Ese es el mayor peso que existe dentro de la región. Y dentro de eso, este informe que nos recoge esa parte de la movilización laboral y que adicionalmente nos incluye aspectos como la reunificación familiar o los movimientos por razones familiares, aparte también de la información relacionada con los estudios. Gran parte del proceso de la integración regional y de las diferentes ofertas y los propios efectos de una educación cada vez de mayor acceso por la información que reciben los estudiantes genera mayores movimientos y mayores oportunidades dentro de la migración. Y esa es una migración que puede ser de permanencia, como también puede ser una información que puede ser de carácter temporal. Yo recuerdo el caso particular dentro de la Argentina, mencionar el acuerdo de Mercosur y asociados, el acuerdo de residencia, y el mayor flujo que tenía la Argentina entre el año 2005 y el año 2012 fueron estudiantes. Era el mayor número de representación según la dirección de migración argentina, era el mayor flujo que se representaba en esos movimientos. Y la pregunta era, bueno, ¿y esos flujos se depuran? ¿Ese estudiante se regresa? ¿Ese estudiante se queda? ¿Ese estudiante que adquirió ese valor regresa a su país? Ahí variaba mucho la información, ahí no había una razón clara dentro de ella. De ahí entonces que otro aspecto que quiero resaltar dentro del informe, y es más como un estímulo dentro de las instituciones públicas, es que la variable migratoria tiene que ser incluida en todos. Es decir, en materia de salud, en materia de educación tiene que estar incluida la variable migratoria. Porque históricamente siempre le hemos incluido, la variable migratoria ha sido en los aspectos relacionados con el control y con la seguridad. Pero, y como muy bien lo mencionaba el secretario de Acceso a Derechos cuando se refirió al acuerdo de residencia del Mercosur y asociados, es una política pública integral, que está observando al migrante en su total dimensión, no como un sujeto que está moviéndose hacia un país por X o Y razón y desde el punto de vista utilitario, ¿me sirve o no me sirve? Es decir, o lo dejo o lo deporto. No, el acuerdo de Mercosur lo que permite exactamente es una permanencia. Y por eso se habla del acuerdo de residencia del Mercosur. Y me gustó mucho cuando el secretario de Acceso a Derechos lo mencionó, porque es un ejemplo de política pública. No es perfecto, obviamente, no es perfecto, pero es un ejemplo de política pública que se basa en la regularización de la persona, es decir, la visibilización de la misma. Y esto, gran parte de esa información que uno recoge dentro del informe es que lo que le permite es entrar a determinar cuál es el nivel de acceso de esas personas a todas esas diferentes instancias. Y ahí habría que profundizar en otras variables que me gustaría que el SICREMI tomara, como lo de salud, como lo de educación. Al mismo tiempo, los efectos también directamente del acceso a la pensión por parte del migrante, ¿no? Estamos hablando en el caso particular de Colombia. Colombia ha sido un país que se caracterizó por ser un país de migración. Los primeros flujos contables migratorios que se tomaron en Colombia fueron del año 1950. Hoy en día estamos hablando que alrededor del 10% de la población colombiana vive en el exterior. Y por un conteo un poco mecánico y no muy formal que utiliza el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es contar la permanencia de pasaportes vigentes con una permanencia superior en el exterior de 6 meses. Ese número para el año 2015 daba 4.790.000 personas más o menos. Y si uno le suma las personas víctimas del conflicto que las asociaría uno con los datos de ACNUR en solicitudes de refugio o refugiados, se habla más o menos de alrededor de unos 470.000 colombianos. Entonces, esa información, cuando la miramos sobre la base del Mercosur y yo tomo la información que tengo acá en el SICREMIN, es lo que le permite al Estado poder
actuar frente a las políticas públicas, poderlas ejecutar. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Salió por violencia? ¿Salió por razones económicas? ¿Cuál es el efecto del retorno? ¿Y cuál es la causa que tengo directamente dentro de la inclusión de las remesas, que también lo menciona el informe? Así que realmente yo agradezco muchísimo la presentación, no quiero quitar más tiempo con mis apreciaciones. Agradezco mucho la presentación de este informe, que es una herramienta muy valiosa, que la deberíamos apoyar mucho más al interior de la Organización de los Estados Americanos y que podamos contribuir a que esta información sea un poco más amplia y de mayor profundidad para que realmente sea un insumo valioso en la ejecución de la política pública y el diseño de las mismas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a nuestros invitados por los comentarios compartidos y por resaltar la importancia de nuestros informes desde sus diferentes perspectivas. Me complace ahora presentarles a nuestro colaborador y amigo Georges Lemaitre, ex administrador principal de la División de Migración Internacional de la OCDE, a quien debemos un agradecimiento especial por haber trabajado con nosotros ya hace 9 años en la materialización de este proyecto y que nos ha apoyado a lo largo de estos años en los que hemos tenido que superar muchos obstáculos. Conjuntamente con nuestro colega Juan Manuel Jiménez, especialista en migración de la Secretaría de Acceso a Derecho y Equidad, nos presentarán los principales hallazgos de este informe. George, tienes la palabra. Thank you, Marcia. Assistant Secretary General Mendez, Mr. Rands, Mr. Acevedo, Mr. Calderon, Jean-Christophe and Juan Manuel, who I couldn't possibly call by their last names. I've known them too long. I want to start out by saying, if you look at the title of this activity, it's called a Continuous Reporting System on International Migration. I think back to about 8 years ago when we started on this, just how presumptuous we were with that title. I think after those 8 years now, I think we finally earned the right to the adjective continuous. We've had 4 editions. You have the 4th one before you. Now, okay, let me start with where we are right now. Okay, the first slide, please. Oh, I have it? Okay, I can do it myself. Okay, we are at, I think it's safe to say now, in really a consolidation phase of the project. And it's been mentioned, 20 participating countries. The publication now is being produced regularly, every 2 years. We have immigration statistics, however, only for the participating countries, but you will see in the publication that we have immigration statistics for all countries of the Americas, essentially because we get them from the immigration statistics of the destination countries. Right? And that covers, as I think a few people have said already, 95% of all the immigration and immigration into the Americas and emigration from the Americas to the rest of the world. So we've got a pretty good picture now of migration movements to and from the Americas. And as I think was mentioned as well, for the next issue, we hope to be bringing 3 more countries on board with respect to immigration. Okay. Now, we cover, as I say, we initially started this project, it was going to cover, if you can believe it, just labor immigration. That didn't make any sense. We expanded immediately to all of immigration. And then, of course, very soon found out that in most of your countries there was a considerable interest in out-migration. So the project essentially expanded very naturally to cover practically all of migration. Now we do something, as you've seen now, in labor market outcomes in the countries of destination. Not all of them. We don't have data on the countries of the Americas outside of the United States yet. I think because the numbers are not really big enough for us to get reliable data. And we have data on remittances contributed by the people who compile this information. Now this is I'll tell you, this is a very unique database. I know about the databases available around the world on migration. This is a very unique one. It's probably the most detailed one available. It has the most information with respect to the permanent and temporary migration and the types of migration. I have to say we haven't exploited it fully yet, but this is, quite frankly, the most detailed database on immigration in the world. Okay.
Now, on flows, I should say, not on stocks, of course, not on the populations. But, now, what's new? You'll have seen that if you've seen the publication, we've put in this year a little special spotlight on a particular country. And we've happened to chosen Brazil this year, the biggest country in the Americas, outside of the United States, which has a very interesting way of developing migration policy, although I understand there's a new law that has recently passed that's going to be changing things. We put something in on trade bloc migration, which you'll be showing you. We have a much more detailed review of asylum seeking and the refugee and protection status that is afforded by countries of the Americas. And if you're at all an economist or a statistician, you know that time series is of the essence when you're talking about data. We try to build up a picture over time of what's happening so we can understand what is going on. Okay, what's the background? The period covered this time around, we're doing it every 2 years. We'd like to be a bit more up to date. This is covering 2014 and 15, but it's not easy. Obtaining data from all of the countries on time, processing them, harmonizing them, etc. Now we're at the point now where the economic crisis is pretty much long past, but the effects are still being felt down the line, particularly in Spain, which has showing signs of a recovery. For this period, it's much stronger now. We've seen quite a few movements due to, if you want, something we've called flight migration in this publication. Migration that's a result of economic catastrophes, like as occurred in Haiti, civil conflicts, Colombia, economic disruption, Venezuela, etc., and economic underdevelopment, Cuba, this sort of thing. So it was the first time we sort of paid a certain amount of attention to this. Now, one of the things which isn't really being talked about in the publication, which I mentioned here, is some of the movement that we're starting to see in the countries of the Americas towards something I would call, for lack of a better name, anti-chamber migration. I thought of calling it perhaps probationary migration, but that makes it sound like you're coming out of prison, so it's not a very good name. I don't think we have got a good name. By anti-chamber, I mean now we're seeing a movement of countries towards migration regimes where permanent residence is given at entry to a very restricted group, basically immediate family and close relatives, and that everyone else coming in essentially has a temporary permit and has a right access to a permanent residence after a certain number of years, generally not very long. This is, and I think Mercosur is what is stimulating this sort of movement because, of course, Mercosur permits upon entry are 2 years. So I think the thinking is if that's what's going to be given to other people in the Americas, everyone should have the same type of regime at that point. Although it's not, of course, it's not free movement or free establishment as it is for Mercosur. Anyway, we might be talking about this in the next issue a bit more. Now let's get on to an overview. Now, I want to emphasize again that the statistics, I think I'm moving, sorry. I'm sort of moving, my mouth is stronger, it's faster than my finger. The next. Okay. All right, this is it. The statistics apply to authorized migration of foreign nationals. There's a considerable amount of unauthorized migration in the Americas, and not just to the United States. There is between countries. We've shown some indicators in this in the last publication suggesting that the movements are significant. There are regularizations occurring, but there's still significant movements. Now, we saw a very small increase in immigration from 2013 to 14, just 2%, but then the resumption of the strong growth that we've been seeing in recent years from 2014 to 2015 of 11%. And growth in the United States, which tends to be limited by the numerical limits in those countries, tends to be a bit lower. It's about 5 or 6%. Now the levels, 880,000 for Latin American LAC countries, and this is about 300,000 higher, 350,000 higher than in 2010. Now what surprised me, however, was about half of this increase is actually due to so-called flight migration, which is surprising because there's been a lot of talk about greater economic integration, but I don't think we're quite there yet, although even flight migration can lead to that down the line because migrants do have economic impacts, even economic links with their countries of origin, even when they're fleeing them. Now, as Jean-Christophe said, we're now seeing the establishment or re-establishment of a certain number of clear migration
countries now, immigration countries, they're named there. But the levels everywhere remain relatively modest. I think we're not yet at a stage where we can talk about the Americas as being big, countries of the LAC region as being big immigration countries. But I did a little calculation, however, just to give you an idea of if we keep going at current rates, where we're going to be in a certain number of years. In 10 years' time, we're going to have roughly intra-American migration, excluding United States and Canada, 2.5 million per year, which is quite a lot. And we're talking about the immigration levels, temporary and permanent, to the United States that were prevalent in 2012. So that's where I think at current rates of growth will be in 10 years' time. Now, here's the situation of the last, oh, you don't see this. I think there's a color missing here, huh? Well, you'll have to look at the publication. The other side Oh, you can is barely, okay. you can see it a little bit better. I think it's just the angle at which I'm looking at it here. Yeah, the immigration increased practically everywhere. The only, I think, the exception of the top two countries, the Barbados and Canada, absolutely everywhere. Maybe El Salvador, where things didn't seem to change very much, but everywhere. You can see the big changes occurring. Some countries doubling, and others increasing significantly over the last 5 years, okay? And this is both temporary and permanent, okay? I think it's sensible to be taking this perspective. Well, how about the composition of immigration now? Okay. And here, what do we see? The green is migration from the Americas. So you can see that for most of the countries of the Americas, Latin American and Caribbean countries, most of the migration is coming from the Americas. There's not a whole lot from the rest of the world. Europe is still, I'd say, present everywhere. It's the blue on the right-hand side. Okay, you can see them. And interestingly enough, Asia is showing up now for some of the larger countries, Brazil, Mexico, Colombia. Okay. And of course, you have it showing up in Jamaica, which is a rather interesting thing we hadn't seen before. We never had any data on this before. But historically, there has been migration of from China and India to Jamaica, and past migration tends to facilitate future migration, and I think this is what we're seeing in Jamaica. The United States and Canada, of course, long-standing immigration countries, at least over the past 50 years, and much more so, let's say, than the other countries of the Americas in recent years. And this is the pattern we see there. Most migration is from Asia right now to those two countries. Now here's a little something that we did. Essentially, they say if you want to get a horse, you want to lead a horse to drink, first you have to get their attention. So this is what the horses we're talking about here are the trading blocks. We want them to start paying attention to the sort of statistics that we can actually generate that might be of interest to them. So this is really an attempt to put in a table for the trading blocks, practically all of whom incorporate some sort of clauses involving facilitated movement. So we can, this is just a very rudimentary example of what we can do for these groups. And so I think it might be of interest for them to perhaps start thinking in terms of looking more closely at what can be done, and indeed perhaps even contributing to the financing of this activity. So because this can be, in fact, quite a useful tool in their discussions of intra-block migration. Now here's I think one of the next slide here, one of the more interesting results that's come out of this report this year. And this didn't come from actually the official administrative statistics of the countries, but from a big survey which the United States carries out called the American Community Survey. And it's particularly interesting because it covers not just authorized, but also unauthorized migration. Okay? The fact that the United States manages to estimate unauthorized migration is because many unauthorized migrants actually respond in surveys. So we are able to cover this group by looking at survey data. It's not full coverage, but what you see here is that migration, the composition of migration has changed substantially from the crisis to 2015. It used to be a situation where migration to the United States was heavily dominated by Mexico, 60%. Okay? Now, migration from Mexico now has practically halved.
right? And it's not really recovered in 2015. It's the rest of the Americas now that have essentially expanded migration to the United States. And I think this isn't entirely a result of the economic crisis, because when you look at the first decline there, that occurred in 2006 and 2007 before the economic crisis actually hit the United States. And the further declines, of course, the economic crisis accelerated the decline. So I think we are perhaps in a situation where we've seen we'll see perhaps a fundamental change in the composition of migration to the United States, with a lesser importance of Mexico and a greater importance of the other countries. Okay, next. Okay, here's the, I call this the not quite return to normal, because people expected that when the recovery would be fully in swing everywhere, we'd see a sort of a return to normal. Migration through the Americas would decline, and the standard pattern would reassert itself of migration to the United States and Spain. That isn't quite what we've seen. Now we see more migration now than in the period characterized by the crisis there, where there was 1.66 million, 2009 to 2012, when we started seeing the effects of the crisis. We have about 101,820,000 now, a bit more. Now, from the situation where you saw a decline in migration from the Americas to Canada and the United States and to Europe, we're now in a position where migration to Canada and the United States has resumed quite a bit, 13% increase, substantial. Not so much to OECD outside the Americas, which is mostly Spain. Things are rather stable. They're practically they're no longer declining. They're about the same. And from the situation where we saw a 48% increase in migration from LAC countries to other countries of the Americas, to LAC countries, it's now down to 25%, but it's not down to the very low levels that were prevailing in the past. And as you see, the overall increase now is quite a bit larger than it was in the crisis years. So we are in a situation where there is somewhat of a return to normal, but not entirely. I think the intra-American migration, perhaps because of Mercosur, is going to be maintaining itself. Okay, now the other, and this is going to show you what's happened in Spain, basically. What I call the extra-hemispheric migration. Okay, Canada, there's not much going on to Canada and the United States, because migration from Canada and the United States to the rest of the world covers lots of countries. However, there was a heavy concentration of migration from Latin American countries to Spain. And we saw, a huge collapse of this as a result of the economic crisis, a very serious economic crisis in Spain. Look at what happened to migration from the Andean region, the Southern Cone, the Caribbean. Central America was steady for some reason. Okay, so, and now we're starting to see a resumption of this kind of migration. I don't think Spain is there yet. There's quite a bit of this. The unemployment rates in Spain are still very high, but the recovery is well underway. Okay. All right, so I think that's about all I have to say on the results of the migration now. I'll turn the floor over to my colleague Juan Manuel, who will be talking about the asylum-seeking, labor market outcomes, and remittances. Thank you very much. Muy buenos días a todas y todos. También un agradecimiento, pero mi mensaje principal es desearle a todas y todas un muy feliz Día Internacional del Migrante. Voy a continuar aquí presentándoles algunos de los resultados principales, complementando la información que les ha transmitido George. Vamos a ver ahora un momento. La parte de los solicitantes de asilo. Nosotros, a través de ediciones anteriores, siempre hemos intentado dar un panorama, sobre todo a nivel de decir cuántos son los solicitantes de asilo, cuáles son sus características, o sea, de qué orígenes pertenecen.
En esta edición intentamos dar un pequeño paso más hacia adelante y no solamente quedarnos con la información, es decir, cuántos son y de qué origen tienen, sino vimos a ver si nosotros teníamos la posibilidad de informar un poco más y decir, ¿qué sucedió? O sea, aquel solicitante de asilo que llega a un territorio del cual no es nacional y de acuerdo a la Convención de Ginebra solicita protección internacional, hace su solicitud de asilo y luego viene la gran pregunta, ¿cuál fue el resultado de esa solicitud de asilo? Bueno, en ese sentido estuvimos viendo a ver qué tipo de informaciones estaban disponibles. Ahí también vaya un gran reconocimiento a la gente del ACNUR, a nuestros colegas del ACNUR por el gigantesco trabajo que también hacen en materia de información sobre asilo y refugio desde hace tanto tiempo. Bueno, entonces básicamente esta sección tiene dos partes. Una descripción general, ¿no? Digamos, en el estilo clásico, cuántos son, de dónde vienen, pero luego sí el aporte es ver qué sucedió con esas solicitudes de asilo. Bueno, entre el año 2013 y 2015 hubo un aumento muy importante de un 83% de las solicitudes de asilo en las Américas y llegaron a un total de 184.000 solicitudes. En las Américas, o sea, en el contexto mundial, esto representa un 6% de todas las solicitudes que se hacen a través de todos, considerando todos los países del mundo. Y también para dimensionar cuánto pesa, digamos, las migrantes bajo solicitud de asilo dentro del contexto de lo que es toda la inmigración en las Américas, es aproximadamente un 4%. Esto también a veces es importante dimensionar un poco porque a veces también muchas veces vemos de la prensa que parece que hubieran invasiones de un tipo o del otro. También es importante cuantificar en cierta medida, es decir, la magnitud de estos fenómenos. En general, un poco el fenómeno que tiene es un poco el que ya se mencionó aquí, que lo que es la parte de migración, lo que se ha denominado migración de escape. En general son fenómenos que suceden en muy corto tiempo con mucha gente que se moviliza. Ok, thank you, George. Y eso en general genera un impacto muy grande. Pero bueno, de esas 184.000 solicitudes, el 56% ¿no? corresponden a solicitantes de asilo de las Américas, o sea, nacidos en las Américas. Los principales países de origen, o sea, de dónde provienen los solicitantes de asilo para el periodo 2013-2015, no está ahí en la lámina, pero para una idea está en el informe, es un 19% correspondió a los solicitantes de El Salvador, 18% México, 14% para solicitantes de asilo de Guatemala, un 13% para Honduras, un 8% para venezolanos y un 7% para solicitantes de asilo haitianos. Estas 6 nacionalidades representan más del 80% de todas las solicitudes de asilo de las Américas. Es de destacar también, sí, una disminución en las solicitudes de asilo de colombianos, lo que tradicionalmente era un país en el cual había, digamos, una prevalencia muy alta de esta nacionalidad. En este informe constatamos ya el inicio de una disminución bastante importante de los colombianos. El último renglón de ahí se los voy a comentar en una lámina siguiente.
Bueno, los principales países en los cuales de destino, digamos, o sea, en donde se hacen las solicitudes de asilo, como se presentan ahí, tradicionalmente siempre han sido Canadá y Estados Unidos. Ahí tienen una serie histórica desde el año 2001 hasta el año 2015 y prácticamente los países que más recepcionan solicitudes de asilo son Canadá y fundamentalmente Estados Unidos. Entre el año 2001 y 2015, entre el 54% y el 91% de las solicitudes de asilo fueron solicitadas en Estados Unidos y Canadá. También ha sido muy importante el rol de Ecuador, quien también a partir del año 2004-2005 las solicitudes de asilo fueron incrementándose, llegándose a un máximo en el año 2010, en el cual Ecuador fue el receptor del 51% de todas las solicitudes de asilo de las Américas. Bueno, y ahora vamos a ver un poco respecto a las decisiones que se tomaron con las solicitudes de asilo, es decir, ¿qué sucedió? Básicamente, cuando una persona hace una solicitud de asilo, viene un proceso que es lo que se llama es un proceso en el cual se asigna o no el estatus de refugiado a la persona. Para ello se tienen que cumplir algunos requerimientos. La base para que si se le otorga o no el estatus de refugiado es la Convención del año 1951 y su protocolo de 1967. Bajo la definición de refugiado, básicamente lo que se define es como toda persona que por temor a ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un determinado grupo, no está huyendo de su país o no puede volver. Esa es, digamos, la definición, digamos, empleada para la categoría de refugiado. Entonces, cuando una persona llega a un territorio y solicita la asistencia de protección internacional, después ve si califica dentro de esta definición o no. Pero esta definición se ha ido ampliando. O sea, fundamentalmente también a partir de la Declaración de Cartagena de los Refugiados de 1984, no solamente se tiene en cuenta la persecución por motivos de raza, religión, etcétera, o por persecución política, sino, por ejemplo, la Declaración de Cartagena, que es un instrumento de protección internacional, incorpora otras dimensiones, como ser causas de solicitud de protección internacional por violencia generalizada, por conflictos internos, por violación masiva de derechos humanos o algún tipo de circunstancias que perturban gravemente el orden público. Entonces, en la medida, digamos, que varios países también han ido ampliando la definición de lo que es refugiado, eso también a veces tiene que ver de acuerdo con las decisiones que se toman en cada país. Si bien hay una armonización en la legislación, no todos los países tienen estrictamente los mismos criterios respecto para asignar la categoría de refugiado a una persona que está solicitando asilo. Bien. Hay otras formas también de protección internacional que no necesariamente tienen que definirse bajo lo que es el estatus de refugiado bajo la Convención de Ginebra. Hay países que aplican programas de protección humanitaria, como ser en el caso de Estados Unidos el programa de estatus de protección temporaria. También en el caso de Brasil para los haitianos, Brasil
concedió un visado particular a consecuencia de catástrofes naturales. También Ecuador, en su momento para los colombianos, hizo un programa de registro ampliado. O sea, no todas veces la protección internacional está concedida a través de lo que es la Convención de Ginebra y tampoco inclusive lo que es la Convención de Cartagena, el protocolo de Cartagena. Bien, yendo a las decisiones. Dentro de las decisiones, lo que vemos es que aquí se tomaron las decisiones entre el año 2001 y 2015 para un conjunto de las nacionalidades y estas representan más del 80% de los casos. El mensaje que hay ahí es que, primero, la tasa de aceptación de solicitudes de asilo a lo máximo llega a un 50%. O sea, cada 2 solicitudes de asilo se concede el estatus de refugiado a una. También lo más importante de ahí es que las solicitudes de asilo son muy sensibles al origen y a la nacionalidad de la persona. O sea, ustedes pueden ver ahí que, por ejemplo, para el caso de ciertas ciudadanías, como ser, por ejemplo, China, las tasas de aceptación son superiores. En el otro extremo tenemos solicitantes de asilo de origen de México con muy baja aprobación de solicitudes de asilo. Me voy a tener que apurar, pero creo que valía la pena también explicar un poco cómo funcionan las solicitudes de asilo. En general hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las estadísticas que se manejan. Bueno, respecto al mercado laboral de los emigrantes de las Américas en los países de la OCDE, en general hay buenas noticias. Ha habido un franco progreso en el empleo, o sea, las tasas de participación han aumentado. Las tasas de desempleo en general para casi todas las nacionalidades y con 2 excepciones han disminuido. El riesgo del desempleo bajó prácticamente en todos los grupos de los inmigrantes y a pesar también de estas mejoras, sin embargo, en el caso de España, todavía la situación de los migrantes presentan ciertos rezagos, con una tasa de empleo que es relativamente baja para lo que usualmente, si comparado con lo que son las tasas de empleo para los nativos y para migrantes de otros orígenes, y también una tasa de desempleo que alrededor de ese periodo en promedio 2014-2015 rondaba el 29%. Bueno, a ver si pueden mirar en la lámina en español, porque la inglesa creo que está. Cuando poníamos buenas noticias, pero, uno de los problemas, digamos, ya tradicionales, pero muy acentuados, son justamente las brechas de género que hemos detectado a través también de informes anteriores. En el gráfico de ahí pueden ver las diferencias que hay en puntaje entre las tasas de empleo de hombres con las tasas de empleo de las mujeres. Cuando hablamos de las tasas de empleo, quiere decir, ¿no?, qué porcentaje de los hombres o de las mujeres están efectivamente empleados. Ahí vemos que, en general, en la barra azul que está más a la izquierda de ustedes,
la diferencia en puntaje en la tasa de empleo entre hombres y mujeres emigrantes de las Américas es de 21 puntos. Esto traducido quiere decir que las mujeres tienen 21 puntos de menor probabilidad de estar igualmente empleadas que los hombres. Y esto sobre todo, esta brecha de género es muy importante entre los migrantes de las Américas. Ahí lo tienen también discriminado las diferencias y las brechas de género de acuerdo a las nacionalidades. Para el caso de los migrantes que no son de las Américas, estas diferencias de puntos es de 16 puntos. Y para el caso de los nativos, las diferencias en las tasas de empleo entre hombres y mujeres es de solamente 7 puntos. Este es un aspecto que hay que realmente prestar alerta en las políticas. Hablando también un poco sobre otro fenómeno que se analiza en este informe, es la sobrecalificación de los emigrantes. Alrededor para el año 2014-2015 teníamos 3.2 inmigrantes con educación terciaria superior en Estados Unidos y 800.000 en España. Esto también para dar una magnitud de la cantidad de personas de educación superior que están residiendo en ambos países. Para el caso de los inmigrantes de las Américas, ellos representaron el 39% de los inmigrantes empleados con educación terciaria y el 29% en Estados Unidos. Respecto a lo de la sobrecalificación, que generalmente es cuando una persona tiene mayor nivel, digamos, educativo para desempeñar una tarea. Ese fenómeno de sobrecalificación, por ejemplo, en Europa, el 36% de las personas de las Américas que estaban empleadas con educación superior están sobrecalificadas. Y básicamente también en Estados Unidos las cifras, digamos, de sobrecalificación son del 47% y un 37% para la contraparte de los profesionales o de los quienes están sobrecalificados, que son nativos estadounidenses. La sobrecalificación también afecta en forma despareja según el origen. La sobrecalificación afecta a más de la mitad de los originarios de América Central trabajando en Estados Unidos y también a más de la mitad de los que proceden de la región andina y que están trabajando en España. Bueno, y de última, tenemos las remesas. Las remesas son muy importantes, o sea, siempre forma parte del estudio de los fenómenos conexos con la migración. Para el 2016, los flujos de las remesas hacia América Latina y el Caribe aumentaron a un nivel históricamente muy importante, llegaron a los 70.000 millones o billones, como le quieran decir, de dólares, y también el aumento de las remesas aumentó hacia todas las subregiones de las Américas. Lo pueden ver mejor en la publicación, lamentablemente aquí los colores no lo permiten, pero sí efectivamente se dieron los aumentos en todas las regiones. ¿Por qué siguieron aumentando las remesas o por qué este proceso? Esto va relacionado directamente con una mejora en la economía de los Estados Unidos post-crisis y también en una recuperación en la economía española. Y bueno, finalmente, por aquí quedaron las novedades. Me tomó un poquito más de tiempo, pero muchas gracias. Excelente, Juan Manuel. Thank you very much indeed, Angela Merkel. I'd like to tell you that I have read the whole text
And I was very well impressed, the quality, the outstanding data that has been collected. Of course, it's not an easy lecture, but a lecture that I would recommend to everyone of you because it's really very illuminating about the phenomena. So I'd like to ask, before giving the word to Marcia, to reinforce our gratitude for your presence in this week, and also to tell you that we have the book, one exemplar, and the synopsis for every one of you. Okay, please take your time to get one and read between Christmas and New Year. You can read it. Thank you, Marcia. Bueno, gracias. Gracias a todos, a Juan Manuel y a George por compartir los resultados. Nada más quiero agradecerles a ustedes por acompañarnos el día de hoy y les recomiendo la lectura para Navidad y invitarlos a que nos acompañen a una pequeña recepción aquí en el Patio Azteca. Gracias.